Gracias, compañeros, y a los amigos que nos escuchan. Miren, no podemos soslayar ni pasar por alto lo ocurrido en el fin de semana. Muchos acontecimientos, pero en esencia dos que particularmente impactaron. Uno de ellos es el inicio, podríamos decir, del llamado operativo u Operación Coral, y por la otra, la reunión del Comité Político del PLD. Al parecer, nada tienen en común. Pero al analizar el contenido de una situación y la otra, necesariamente hay puntos que confluyen. En la operación Coral resultaron arrestados el señor Adán Cáceres Silvestre, Rosy Guzmán, la pastora, Tanner Antonio Flete, Rafael Núñez de Asa, Raúl Alejandro Girón, a los que a la sazón en el día de hoy se les comenzó a conocer la medida de coerción. Medida de coerción que, conforme a las informaciones que nos llegan, fue aplazada para el miércoles a las 11 de la mañana por alegatos que esgrimieron los abogados de la defensa, que decían no conocer las bases de estas acciones. Y bueno, normalmente y de manera regular y normal, ante situaciones como esta, los jueces flexibilizan y bueno, aplazan a los fines de que las partes estén en igualdad de armas al momento de conocerse esta medida de coerción. Ahora bien, como preámbulo a lo que a continuación voy a decir, quiero valorar algunos elementos que tienen que ver con la independencia de la Procuraduría General de la República. Miren, en la gestión específica de Jean Alain Rodríguez, hubo un deterioro significativo de la independencia de ese cuerpo. Hubo otras gestiones, otras administraciones, pero quiero referirme en especial a esa, donde al parecer las decisiones que se tomaban de persecución o no de una u otra persona eran dirigidas desde el Palacio Nacional, al punto que un expediente en el que hay tantas pruebas, abrumadoras pruebas, en contra de muchos responsables que quedaron fuera de ese expediente por instrucciones del presidente de la República y de una parte importante del comité político del PLD, pues bueno, torció de tal manera que el expediente está tambaleándose en los tribunales. Hay pruebas, sí, que involucran a muchos, sí, pero al faltar tantos en ese expediente, la suspicacia colectiva hace pensar que ese expediente en él no están los que debieran estar. Hago este preámbulo porque sirve para la preparación de lo que a continuación voy a decir, y es lo que asumió el presidente de la República como un reclamo popular. El pueblo quería a los corruptos en las cárceles. El pueblo, ahora lo digo en presente, quiere a los corruptos en las cárceles, y ese reclamo del pueblo lo asumió el PRM y el hoy presidente Luis Abinader como un lema de campaña, con ese lema que representaba el cambio. ¿Cambio de qué? Cambio de las conductas corruptas que especialmente en los últimos años de gobierno peledeísta, en esos últimos años de los gobiernos de Danilo Medina, campeaban en todas las instituciones públicas. El saqueo era tan vulgar de todas las instituciones que el pus brotaba y salía y todas las personas se enteraban de estas maniobras y malos manejos. Pues el presidente Luis Abinader, asumiendo el reclamo colectivo de que se ponga un fin definitivo y que se persiga de forma contundente la corrupción, pero desde una procuraduría independiente, designó a una persona que tiene una carrera intachable en la justicia dominicana, una ex juez de la Suprema Corte de Justicia, con las mejores cartas de presentación como profesional, una experiencia que nadie puede cuestionar, un conocimiento a carta cabal de todos los asuntos que ha manejado en su historia como profesional, y por el otro, una integridad a prueba de balas. Esa decisión, muchos la criticaron porque pensaban que el partido de gobierno se estaba desprendiendo de un poder que le atribuía la Constitución, y es el poder que le da a la Constitución Dominicana a los presidentes de la República de designar a los procuradores generales de la República. Y muchos entienden que eso fue un error, porque muchos no, sino una buena parte de los presidentes de la historia utilizaron esta facultad para designar procuradores con intereses malsanos y por ahí conducir persecuciones, a veces sin fundamento, para desmeritar a los líderes de la oposición, o para dejar fuera de la persecución, de ese radar de la persecución, a muchos de sus adeptos. Pues esa decisión histórica se reveló de manera bastante gráfica cuando el presidente de la República juramenta ya en el Palacio
a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, conjuntamente con la Procuradora Jenny Berenice, y al levantar la mano le dice algo que es un principio leal, es que a lo único que debe responderle es a la Constitución Dominicana y el respeto a la ley. Esto fue una proclama que creo retumbó y ha retumbado en la historia de la República Dominicana y que se ha revelado de manera positiva en todas las actuaciones que siguieron a esa designación. Una raya de pizarro. A partir de este momento fue el gesto del presidente de la República. Las persecuciones en la República Dominicana deben atender a un procurador independiente y desde el Palacio, como ocurría en el pasado, no se van a trazar líneas de a quién perseguir o a quién excluir. Hago este preámbulo por muchos comentarios, muchas líneas de comunicación que están lanzando los medios en defensa de intereses que a mi juicio son espurios. Son espurios porque si bien hay una presunción de inocencia que protege a todo ciudadano, no menos cierto es que en este país creo que nadie está de acuerdo con los actos de corrupción. Y ante una procuraduría, como hemos señalado, con las condiciones de independencia, hermanos, una persona con las condiciones que tiene y que adorna a la magistrada Miriam Germán, nadie puede tener siquiera un asomo de duda respecto a su independencia y a su integridad. Entonces, estas acciones del fin de semana son acciones que muchos quieren comenzar a criticar y decir que había un oficial activo, que hubo un familiar, que hubo aquello otro, como una estrategia tendente a desacreditar y a desmeritar fiscales, procuradores, que me consta, duran más de 12 y a veces hasta 14 horas de trabajo, o invierten más de 14 horas de trabajo al día, que están sacrificados y que actúan con gran imparcialidad e independencia. Entonces, pretender desmeritar sin base actuaciones que todo un pueblo está esperando, acciones tan deleznables como las que se protagonizaron durante los años de gobierno, especialmente de Danilo Medina. Entonces, no es correcto hacer alegaciones sin base legal. ¿Qué disposición legal prohíbe que un oficial activo sea sometido a la justicia? Eso de los tribunales ad hoc, tribunales especiales, cárceles especiales, eso quedó en el pasado con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que eliminó esos tribunales especiales que le daban realmente un privilegio a los policías y a los militares que eran sometidos a tribunales especiales aun cuando cometían delitos comunes. Si se trata de delitos y crímenes comunes, son los tribunales ordinarios, que es el juez natural. El mismo trato que se le da a un ciudadano de a pie se le debe dar al presidente de la República, a un oficial activo, a un oficial en retiro, no importa quién sea. Es la ley, es la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, para delinquir, para sustraer fondos públicos, ahí no somos iguales. Ahí tenemos privilegios unos, ahí tenemos acceso a contrataciones especiales, a fondos especiales, a un enriquecimiento a veces injustificado. Ahora, para someternos, no, a mí hay que darme un trato especial, hay que mandar una comunicación, hay que hacer tal o cual trámite. No, aquí todos somos iguales ante la ley. Si usted fue bastante osado para llegar a hacer ciertas acciones que vamos a decir en este punto cuestionables y que han dado lugar a estas acciones de persecución, pues sea también valiente y sea lo suficientemente íntegro para asumir las consecuencias. Aquí se quiere decir que no hubo órdenes de arresto. Yo, mire, no he visto el expediente a este punto, pero pongo mis manos en el fuego. Si esos allanamientos, que fueron 27, y esos arrestos no se produjeron precedidos de órdenes autorizadas por los jueces competentes, estoy convencido que eso ocurrió de esa manera. Y eso es la misma historia del proceder de este Ministerio Público a partir, reitero, de que doña Miriam Germán asumió la Procuraduría General de la República. Se respetan bastante los protocolos y se tratan estos ministerios públicos de ceñir al debido proceso y cumplir con los procedimientos que manda la ley. Casi todos estos procuradores son de carrera y no van a poner en riesgo su carrera profesional por atender a quizá acciones pueriles o infantiles. Estoy convencido de que todos esos que fueron arrestados se dieron órdenes de arresto al momento en que fueron procesados.
Pero aquí hacemos también un paréntesis. Lo que estamos diciendo no es que estas personas sean culpables o inocentes, sino que es legítimo, normal y natural que el Ministerio Público cumpla con su función. ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Perseguir los crímenes y delitos. Y esto es lo que está haciendo. Ahora, lo que no puede hacer es lo que se hizo con mucha reiteración, con mucha frecuencia en la Procuraduría dirigida por el señor Jean Alain Rodríguez, que se cometían arbitrariedades y que se sometían procedimientos que a veces no correspondían contra personas, que no se podía demostrar su culpabilidad. Eso, o inclusión a última hora de personas que no estaban siendo investigadas. Ese tipo de arbitrariedades ocurría, sí, es verdad. Pero en esta Procuraduría entiendo que ese tipo de situaciones no se están dando. Y que el hecho de que se persiga a personas que hasta el momento, al parecer, hay indicios que comprometen su responsabilidad penal, no tiene nada de pecaminoso. Ahora, aquí enlazando el comentario con lo que decíamos al inicio, la reunión del Comité Político del PLD. ¿Qué tiene que ver la reunión del Comité Político del PLD con estas persecuciones? Bueno, pues una lamentable realidad. Esa reunión del Comité Político dio unas conclusiones al finalizarse, una luminosa, que creo que muchos de los que compartimos la idea de las 3 causales la aplaudimos y vemos que es una posición sensata, y es que ellos se sumaron a los que, como yo, creen que es sensato que se incluya en el Código Penal las 3 causales como un elemento para que en determinados casos se justifique la interrupción del embarazo. Ahora, el resto de los puntos creo que fueron todos criticables. El primero de ellos es el ponerse en contra de lo que el pueblo reclama. ¿Cómo ponerse en contra de lo que el pueblo reclama? El pueblo dominicano reclama transparencia. El pueblo dominicano reclama porque aquellos que se han llevado lo que no es suyo, que se han robado los recursos públicos, que se han enriquecido a costa del erario público, vayan a la cárcel, pues decimos que se está oponiendo a los intereses del pueblo dominicano. Creo que aquí no debe haber ni un dominicano, porque aquí, si bien esa cúpula PLDista está demostrando que está en contra de los intereses de la mayoría del pueblo, hay muchos PLDistas honrados y serios que se tienen que estar avergonzando de todos esos desmanes que se hicieron en los gobiernos PLDistas, especialmente en los gobiernos de Danilo Medina, que se avergüenzan de toda esa podredumbre que hoy está saliendo a la luz, de esos manejos turbios que se tenían y que a costa del presupuesto nacional desviaban fondos públicos para enriquecer a 2 o 3, a costa del bienestar. ¿Cuántas escuelas no se hubieran fabricado o hecho o construido? ¿Cuántos caminos vecinales no se hubieran hecho? ¿Cuántas empresas no se hubieran crecido y se hubieran desarrollado si le hubiesen permitido contratar en igualdad de condiciones en el Estado? Porque estos pulpos del PLD, estos pulpos que están ahí en una buena parte en el comité político, con honradas excepciones, porque hay mucha gente seria también dentro del PLD y ese comité político, se hicieron dueños de todo. Era todo que se lo llevaban. Entonces, por eso decimos que ese comité político demostró estar en contra del pueblo dominicano. Yo particularmente tenía la esperanza, que soy un defensor del sistema de partidos políticos, pensé que el PLD iba a dar un paso de avance en el sentido de reivindicarse, que iba a ponerse a un lado e iba a dejar que la justicia avanzara en la justa persecución de los actos de corrupción, que es lo que espera el pueblo dominicano. Pero ha hecho todo lo contrario. Ha hecho lo que particularmente temíamos, y es que va o pretende servir de blindaje, vamos a decir, de coraza protectora a los corruptos. Y entiendo que es una estrategia errónea y también que compromete la moral de muchas personas serias que están en el PLD y que hoy en día tienen que estar avergonzados, primero, de todos esos actos de corrupción que se cometían en esos gobiernos del PLD, que tienen que estar avergonzados, y segundo, de que su comité político al día de hoy, en la actual crisis que estamos a consecuencia de la pandemia, se esté dando a la tarea de proteger a los corruptos.